Siempre creí que, después de tantos años de trabajo y sacrificio, toda madre merecía un poco de paz. Soñaba con el día en que pudiera descansar, visitar a mi hijo y sentir que todo el amor que di regresaba a mí en forma de gratitud y cuidado. Eso era todo lo que deseaba, descansar un poco, rodeada de familia, escuchando el sonido del mar en mi vieja casa de playa. Pero lo que ocurrió cuando llegué allí, me partió el corazón en 1000 pedazos. Mi propio hijo me miró con desprecio, y frente a todos gritó: «No tenemos espacio para ti aquí, vieja parásita. Fuera». Esas palabras retumbaron dentro de mí como una sentencia. Yo solo quería descansar, y terminé siendo expulsada de mi propia casa. Pero si crees que esta historia termina con mi humillación, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie jamás lo esperaba. Y lo que sucedió al final, te hará creer en el poder de la justicia y en la dignidad de una madre. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y no olvides suscribirte para seguir cada giro de esta historia real, porque lo que viene a continuación te conmoverá profundamente. Mi nombre es Carmen Álvarez, tengo 72 años, y dediqué toda mi vida a cuidar de los demás como enfermera y madre. Pero aquel día, cuando escuché a mi propio hijo llamarme parásita, descubrí algo que jamás imaginé. Que incluso el amor más puro puede ser pisoteado, pero nunca destruido. Llevaba 3 meses trabajando como voluntaria en el Orfanato San Martín, un edificio viejo que olía a jabón y a esperanza. Cada mañana me ponía mi blusa de lino, tomaba mi bolso de cuero y caminaba entre risas y gritos de niños que me llamaban Abuela Carmen. Allí sentía que todavía servía para algo, limpiaba heridas, contaba historias, preparaba chocolate caliente. Pero esa semana el cuerpo me pedía descanso, y en el fondo también lo hacía el alma. Recordé mi casa de playa, esa joya frente al mar que había construido junto a mi esposo. Pensé que un poco de silencio, entre las olas y el perfume de lavanda, me haría bien. Empaqué un par de vestidos, mis sandalias y la tarjeta de crédito que guardaba para emergencias. No necesitaba lujo, pero me daba gusto saber que podía pagar un buen viaje en taxi, quizá almorzar en un restaurante elegante del puerto. El camino era largo y el sol brillaba sobre los campos secos. Las carreteras me hacían recordar los veranos en familia, cuando Tomás corría por la arena con los bolsillos llenos de conchas. Llegué al atardecer, y al ver la fachada blanca de la casa sentí una punzada de nostalgia. Las ventanas grandes reflejaban el cielo dorado, y por un momento creí que el tiempo se había detenido. Pero algo no encajaba. Había un coche desconocido en la entrada y risas que salían desde la terraza de mármol. Al principio pensé que tal vez Tomás había venido a visitarme, y mi corazón se aceleró con ternura. Toqué la puerta con cuidado, pero nadie contestó. Empujé la manija y entré. El aroma de carne asada llenaba el aire, y las copas de cristal tintineaban en la mesa del comedor. En ese instante comprendí que no era bienvenida. En mi propia casa, alguien más celebraba algo que no era suyo. Vi a Tomás levantarse de la silla con una copa de vino tinto en la mano. Vestía ropa de diseñador y hablaba con soltura, como si el lugar le perteneciera. Sus suegros reían, su esposa movía las manos nerviosa. Yo apenas pude pronunciar su nombre. Él me miró como si fuera una intrusa. «¿Qué haces aquí?». Me soltó con frialdad. «Esta es mi casa, Tomás», alcancé a decir. Entonces, sin pestañear, gritó: «No tenemos espacio para ti aquí, vieja parásita. Fuera». Su voz retumbó más fuerte que las olas. Sentí que el piso de mármol se movía bajo mis pies. No supe si llorar o gritar, solo escuchaba el murmullo de los invitados y el sonido de los cubiertos golpeando los platos de porcelana. Nadie dijo nada. Tomás evitaba mi mirada. La vergüenza me quemaba la piel. Di un paso hacia atrás, otro más, y salí sin hacer ruido. El aire salado me golpeó el rostro y tuve que apoyarme en la baranda para no caer. Me temblaban las manos, pero mantuve la cabeza en alto. No iba a darle el gusto de verme destruida. Caminé hasta el jardín, donde el césped recién cortado olía a verano y a pérdida. Miré por última vez las luces encendidas del comedor. En esa mesa donde antes celebrábamos cumpleaños, ahora se brindaba por mi ausencia. Cerré los ojos y pensé en mi esposo, en su promesa de que esa casa siempre sería mi refugio.
Sentí un nudo en la garganta, pero respiré hondo. No podía quedarme ahí mendigando amor. Caminé hacia la puerta principal con la dignidad que todavía me quedaba. En el camino de regreso, tomé un taxi que olía a humedad. Me quedé mirando la carretera iluminada por los faros. No quería pensar, pero las imágenes se repetían una y otra vez. Me dolía más el desprecio que la distancia. Pensé en mis cuentas del banco, en cómo cada centavo que había ahorrado durante años se usó para construir ese lugar. Cada ladrillo representaba una parte de mí, de mi esfuerzo, de mi fe en mi familia. Y ahora todo eso estaba siendo usado para presumir ante extraños. Cuando llegué a mi pequeño apartamento de la ciudad, me quité los zapatos y dejé caer la bolsa sobre el sofá. Encendí una lámpara y observé el retrato de Tomás cuando era niño. Sus ojos eran dulces entonces. Me pregunté en qué momento se habían endurecido. Preparé un té y traté de no llorar. Pensé en llamar a alguien, pero no tenía a quién. Me quedé en silencio, con el vapor del té empañando mis lentes, y una sola frase repitiéndose en mi cabeza: vieja parásita. Así me llamó. Mi hijo. Esa noche casi no dormí. Me dolía el cuerpo, pero más me dolía el alma. Al amanecer me puse a limpiar, como si barrer el polvo de mi casa pudiera también barrar la humillación. Al pasar un trapo por la mesa, encontré la vieja carpeta donde guardaba mis documentos. La miré sin abrirla. Algo me decía que pronto la iba a necesitar. Guardé silencio y respiré profundo. No era tiempo de llorar más, era tiempo de actuar. El sol entraba por la ventana y encendía las partículas de polvo como si fueran pequeñas brasas. Pensé en el mar, en la risa de los niños del orfanato, en la promesa de volver a verlos el lunes. Pero dentro de mí se estaba gestando algo distinto, una decisión. Esa voz que había callado por años comenzaba a despertar. Apreté los labios, me serví otro té y miré hacia el horizonte invisible de la ciudad. No sabía cómo, pero presentía que ese insulto sería el inicio de algo mucho más grande. Salí de esa casa como una sombra. Caminé por la calle sin mirar atrás, oyendo aún el eco de su voz. La brisa del mar olía a carbón y a vino tinto caro. En la terraza, entre risas, alguien levantó una copa y el cristal se quebró. El sonido me atravesó el pecho como una herida. Era irónico. Yo había pasado años sirviendo esas mismas copas, cuidando que no se rompieran. Ahora una de ellas se partía justo cuando mi familia también se quebraba. Seguí caminando con los zapatos llenos de arena y el corazón lleno de silencio. En la esquina me esperó un taxi. Le pedí al chofer que me llevara a la terminal, pero él notó mis ojos hinchados y no dijo nada. Me acomodé en el asiento, abrí la ventana y sentí el aire salado contra la cara. Pensé en el dinero que había invertido en esa propiedad, cada transferencia, cada pago en el banco, cada recibo a mi nombre. No podía creer que todo lo que construí con amor y esfuerzo ahora fuera escenario de una mentira. Vi mi reflejo en el vidrio, una mujer mayor con el orgullo hecho trizas. Pero aún respirando. Llegué al hotel boutique donde solía quedarme antes, cuando Tomás era estudiante. Pedí una suite sencilla, no por lujo sino por dignidad. Necesitaba un baño limpio, una cama donde pensar sin escuchar risas ajenas. Me quité la blusa de lino y dejé correr el agua caliente sobre mis manos. Me ardían por la rabia. En la televisión sonaba una canción romántica y tuve que apagarla. Saqué mi cartera, miré la tarjeta de crédito y recordé las veces que Tomás la usó solo por emergencia. Me reí sola, la emergencia, al final, era yo. A la mañana siguiente bajé al restaurante elegante del hotel. El olor a café recién molido y a pan de mantequilla me hizo sentir por un momento que todo era normal. Pero no lo era. Mientras tomaba el primer sorbo, una pareja hablaba de comprar una casa en la playa. Sus palabras me perforaban, hablaban de decoración moderna, de muebles italianos, de vista al mar. Cerré los ojos y pensé en mis cortinas blancas, en la vajilla de porcelana inglesa que ahora usaban sin mi permiso. Me prometí que ese día volvería por lo que me pertenecía. Tomé un taxi hacia la ciudad. El tráfico era denso, pero mi mente estaba más saturada. Pasé frente al banco donde teníamos la cuenta conjunta de mi difunto esposo. Recordé su voz diciéndome que nunca dejara que nadie tocara lo nuestro. Entré al vestíbulo con decisión.
Pedí los documentos que acreditaban los pagos de la casa. El ejecutivo me miró con respeto, tal vez por mis canas o por la firmeza de mi voz. Salí de ahí con un sobre bajo el brazo. Dentro llevaba no solo papeles, sino la prueba de mi propia historia. En el camino a casa me crucé con un grupo de jóvenes que reían a carcajadas. Uno de ellos llevaba el mismo perfume que solía usar Tomás cuando consiguió su primer empleo. Me dolió ese recuerdo. Pensé en cómo cambian las personas cuando el dinero empieza a dictar su valor. Quizá mi hijo se había dejado seducir por ese falso brillo, por el lujo que deslumbra pero no calienta el alma. Lo amé tanto que nunca quise ver sus sombras. Pero esa tarde supe que el amor sin límites puede volverse una cadena. Al llegar a mi departamento, lo primero que hice fue abrir la caja fuerte. Ahí estaba la escritura original, las facturas de la constructora y las fotografías del día en que estrenamos la casa. En una aparecía Tomás, pequeño, jugando en el jardín mientras su padre y yo brindábamos con champaña. Toqué la foto y una lágrima cayó justo sobre mi rostro impreso. No la limpié. Dejé que el papel absorbiera ese dolor que no sabía cómo soltar. Cada documento era una verdad que nadie podría arrebatarme. La noche cayó lentamente. Preparé una sopa sencilla y me senté junto a la ventana. Desde allí se veían las luces de la ciudad titilando como estrellas cansadas. Pensé en lo que vendría. No era una mujer de pleitos, pero había llegado el momento de defender lo que era mío. Mañana iría a la delegación con todos mis papeles. No dejaría que mi historia terminara con una humillación. A veces la dignidad pesa más que el miedo, y yo estaba lista para cargarla. Apagué la luz y me recosté sin cerrar del todo las cortinas. El reflejo de la calle iluminaba las fotos sobre el mueble. Allí estaba Tomás, con su sonrisa de niño. Le hablé en silencio, como si pudiera escucharme. Lo que me hiciste duele, hijo, pero aún no sabes cuánto valgo. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo no soñé con el pasado, sino con el día en que volvería a mirar el mar, sin miedo, en mi propia casa. Desperté antes del amanecer con una idea clara. Era momento de dejar de llorar y empezar a actuar. Encendí la luz de la sala y extendí todos los papeles sobre la mesa. Las hojas amarillentas olían a historia, a sudor, a trabajo honesto. La escritura de la casa, los comprobantes de transferencia, los recibos del banco con mi nombre. Cada línea era un recordatorio de mi esfuerzo, de mis años de turnos dobles en el hospital. Pasé mis dedos sobre la firma de mi esposo y sentí un nudo en la garganta. Él siempre decía que una mujer debía cuidar su futuro como cuida su salud, con disciplina. Abrí una vieja caja de madera donde guardaba cartas suyas. Encontré una que nunca había leído. Decía: si un día te sientes sola, vuelve a la casa y deja que el mar te abrace. Ese lugar es tu refugio. Nadie puede quitártelo. La sostuve entre las manos y lloré en silencio. No eran lágrimas de tristeza, eran de decisión. Me vestí despacio, con una falda de lino y una blusa color marfil. Quería verme fuerte, no derrotada. Tomé mi bolso de cuero, guardé todos los documentos y salí rumbo a la delegación. El aire de la mañana olía a gasolina y a pan recién hecho. Caminé despacio por la avenida, entre autos que rugían y tiendas que apenas abrían sus cortinas metálicas. Entré en una cafetería pequeña y pedí un espresso. Mientras esperaba, miré mi reflejo en la vitrina y apenas reconocí a la mujer que veía. Tenía el cabello enredado, la piel cansada, pero los ojos seguían firmes. Saqué del bolso la escritura de la casa y la repasé línea por línea. No había duda, era mía. Pagada con años, con cansancio, con amor. En la delegación el olor a papel y tinta vieja me golpeó de inmediato. Un policía joven me ofreció asiento y preguntó qué necesitaba. Le conté todo, la humillación, la mentira, la usurpación. Mientras hablaba, sentía mi voz temblar, pero no de miedo, sino de rabia contenida. El oficial me pidió los papeles y los revisó con cuidado. Cuando levantó la vista, me miró con seriedad. «Esto es más grave de lo que usted piensa, señora», me dijo. En ese instante supe que mi dolor ya no era solo una historia familiar, era un asunto de justicia. Esperé casi una hora en ese pasillo largo con paredes de color beige. Observaba a la gente entrar y salir con carpetas, con preocupaciones,
con vidas que también se habían roto. Pensé en Tomás, en su voz arrogante, en su copa de vino, en la mirada avergonzada de su esposa. Me pregunté si estaría arrepentido o si aún seguía celebrando con mis platos de porcelana. No quise imaginarlo más. Solo deseaba recuperar lo que me pertenecía y cerrar esa herida abierta que me quemaba el pecho desde aquella noche. Cuando el comandante me recibió, expliqué cada detalle. Le mostré los documentos, las facturas, las fotos. Él me escuchó sin interrumpir, tomó nota y firmó una orden de acompañamiento. Sentí un leve temblor en las manos, una mezcla de miedo y alivio. Nunca me había enfrentado a nadie, mucho menos a mi propio hijo. Pero algo en mí ya había cambiado. Esa mujer sumisa que callaba por amor se había quedado atrás. Ahora hablaba la madre herida, la dueña de su dignidad. Salí de la delegación con el corazón latiendo fuerte. Afuera, el sol golpeaba el pavimento y el ruido del tráfico era ensordecedor. Crucé la calle y entré en una tienda de papelería para comprar una carpeta nueva. Guardé ahí todos mis documentos, acomodados con precisión. Quería tenerlos listos para cuando llegara el momento. Caminé hacia la parada de autobús con paso firme, sintiendo que cada paso me acercaba no solo a mi casa, sino también a mí misma. Esa noche cené poco. Un pan tostado, un poco de té y silencio. Me senté frente a la ventana y observé las luces de los edificios cercanos. Cada una era una historia, un secreto, una soledad como la mía. Pensé en el día siguiente, en cómo sería volver a esa casa con la policía. No sabía si lloraría o gritaría. Lo único que sabía era que no iba a huir más. Cuando alguien te arrebata el respeto, solo tienes dos opciones: hundirte o levantarte. Yo ya había decidido cuál sería la mía. Mientras apagaba la lámpara, miré los documentos sobre la mesa una última vez. La carpeta nueva brillaba bajo la luz tenue, como si guardara algo más que papeles. Guardaba mi historia, mi orgullo, mi nombre. Me acosté con la sensación de que la guerra apenas comenzaba. No contra mi hijo, sino contra el silencio que me había hecho débil por tantos años. Mañana volvería al mar, pero esta vez no iría sola. Esa mañana desperté antes que el sol. El aire olía a determinación, como si algo dentro de mí hubiera decidido no tener miedo nunca más. Tomé la carpeta donde guardaba mis documentos, la metí en mi bolso de cuero y me miré en el espejo. No vi a una anciana, vi a una mujer cansada, sí, pero viva. Me puse una blusa color crema, un pantalón limpio y mi perfume favorito, ese que guardaba para ocasiones especiales. Cuando bajé a la calle, el viento era fresco, casi cómplice. Frente a la delegación ya me esperaba una patrulla. El comandante me saludó con respeto y me pidió que subiera. Me acomodé en el asiento trasero, con el corazón golpeando como tambor. En el camino al mar, veía pasar los anuncios de agencias de viajes y restaurantes elegantes. Pensé en las veces que Tomás me llevaba a comer cuando aún me quería cerca. Qué lejos quedaban esas sobremesas de domingo. Ahora íbamos de regreso a mi casa, pero no como familia, íbamos con la ley de mi lado. Sentí orgullo, y al mismo tiempo, una tristeza que dolía como quemadura. Al llegar, vi mi casa a lo lejos, blanca, impecable, igual que siempre. El jardín estaba recién podado y una música suave salía de la terraza. En la entrada había un auto nuevo, seguramente lo había comprado con dinero que yo le presté. Me bajé de la patrulla y ajusté mi bolso en el hombro. Los policías caminaron delante de mí. El sonido de sus botas sobre el piso de mármol resonó como un eco de justicia. Por primera vez en meses, no temblaba. Solo quería ver el rostro de mi hijo cuando entendiera la verdad. Tomás salió al oír el ruido. Llevaba una camisa de lino, un reloj costoso y una copa de vino tinto en la mano. Su sonrisa se congeló al verme con los oficiales. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, fingiendo calma. El comandante levantó los documentos. «Está pasando que esta casa no le pertenece, señor. Su madre es la única propietaria». El silencio fue inmediato. Detrás de él, su suegro frunció el ceño y su esposa se llevó la mano al pecho. Nadie dijo una palabra. Una de las oficiales, una mujer joven, me pidió que pasara primero. Caminé por el pasillo y sentí el olor a mi propio perfume mezclado con el de ellos, una invasión invisible.
Mis cuadros seguían en las paredes, pero la decoración era distinta: cortinas nuevas, sillones cambiados, detalles que me resultaban ajenos. Era mi casa y, sin embargo, me sentía extranjera. Me detuve frente al piano donde aún quedaba una fotografía mía con Tomás de niño. La miré y comprendí que la memoria duele más cuando la ves rodeada de mentiras. El comandante ordenó que todos salieran. Tomás intentó justificarse, habló de herencias, de acuerdos inexistentes, de supuestas transferencias bancarias. Mentía torpemente, como quien ya no sabe sostener sus propias historias. La oficial lo interrumpió con voz firme. No hay registros, señor. Y las facturas de mantenimiento están a nombre de la señora Álvarez. Él bajó la cabeza. Vi cómo su esposa lo miraba, dolida, sin decir nada. En ese silencio, todo su falso lujo se desmoronó como un castillo de arena. Cuando salieron al jardín, la lluvia empezó a caer. Las gotas golpeaban las flores recién regadas y los autos estacionados. La esposa de Tomás temblaba de rabia. ¿Nos mentiste?, le gritó. Su suegra lo empujó con desprecio. Nos hiciste quedar como tontos, Tomás. Yo me quedé en la puerta, viendo cómo cada uno de ellos entendía que la mentira tiene un precio. La oficial cerró la reja con un clic que sonó a final de capítulo. Me giré hacia el mar y respiré profundo. Por fin, mi casa volvía a ser mía. Entré de nuevo sola. Caminé por las habitaciones, toqué las paredes y abrí las ventanas grandes para dejar entrar el olor del océano. La brisa movió las cortinas como si la casa suspirara conmigo. Saqué del bolso las llaves originales y las dejé sobre la mesa del comedor. No dije nada, no celebré. Solo me serví un vaso de agua y me senté frente al ventanal. Había recuperado mi hogar, pero todavía no mi paz. El sonido del mar seguía golpeando, recordándome que todo triunfo deja cicatrices. Esa noche dormí en mi cama, la misma que había compartido con mi esposo. No sentí orgullo ni venganza, solo un cansancio enorme, como si el cuerpo por fin se permitiera descansar después de años en guardia. Cerré los ojos sabiendo que mi historia no terminaba ahí. Recuperar una casa no era suficiente, aún me faltaba recuperar la fe en mi propio hijo. Afuera, las olas rompían contra las rocas y yo me pregunté si algún día volvería a escuchar del algo que no fuera una mentira. ¿Y tú? Si tu propio hijo te echara de tu casa y luego mintiera diciendo que era suya, ¿podrías perdonarlo o también cerrarías la puerta para siempre? La lluvia empezó justo cuando el comandante y los oficiales se fueron. Quedé parada en la puerta mirando cómo Tomás y los suyos recogían sus cosas a toda prisa. El cielo se abría en una tormenta que parecía acompañar mi enojo. Vi cómo las gotas empapaban las maletas de su esposa, las cajas con vajilla, las bolsas de ropa de diseñador. El barro se pegaba a sus zapatos como si la tierra misma quisiera retenerlos. Nadie decía nada, solo se escuchaba el golpeteo del agua y algún trueno lejano que retumbaba entre las paredes blancas de la casa. Tomás trató de cubrirse con una chaqueta elegante, pero el agua lo caló hasta los huesos. Su reloj brillante parecía fuera de lugar en ese escenario. La esposa, empapada, le gritó: «Nos hiciste pasar vergüenza. Mentiste sobre todo». Él intentó tocarla, pero ella dio un paso atrás. Los suegros observaban en silencio, cargando bolsas, furiosos, decepcionados. Me quedé en el umbral sin moverme, mirando ese cuadro tan triste como necesario. Era la primera vez que lo veía realmente vulnerable, sin su escudo de orgullo. La lluvia arreciaba. Tomás se arrodilló frente a mí, el cabello pegado a la frente, las manos temblando. «Mamá, por favor, perdóname», dijo entre sollozos. Su voz se quebraba. Lo miré sin decir palabra. No había enojo en mis ojos, solo un cansancio que pesaba más que el agua. En ese momento comprendí que el perdón no se pide con lágrimas, sino con actos. Lo amaba, sí, pero amar no significaba olvidar. Cerré la puerta lentamente, dejando que el sonido del cerrojo fuera mi respuesta. Dentro de la casa el silencio era tan denso que podía oír mi respiración. Caminé hasta la sala y vi las huellas de barro que habían dejado al entrar. Tomé un trapo y comencé a limpiar una por una. No por ellos, sino por mí. Cada mancha que desaparecía me hacía sentir un poco más dueña de mi historia. Cuando terminé,
Me serví una copa de vino blanco y me senté frente al ventanal. Afuera, los rayos iluminaban el mar embravecido, como si la naturaleza celebrara una justicia silenciosa. De pronto, noté que habían dejado una maleta pequeña cerca del sofá. La abrí con curiosidad. Dentro había ropa húmeda, un frasco de perfume caro y una caja de joyas. Reconocí una de mis pulseras de perlas, esa que desapareció meses atrás. Sonreí con amargura. Cerré la maleta y la dejé en la entrada. No la tiraría, pero tampoco la devolvería. Que el tiempo decidiera qué hacer con ella. Subí las escaleras y me cambié de ropa. La blusa de lino limpio me devolvió un poco de paz. Esa noche encendí velas en la terraza. El aroma a cera y lavanda se mezclaba con la humedad del aire. El reflejo de las llamas sobre el mármol creaba destellos dorados que me hipnotizaban. Pensé en lo que acababa de pasar, mi hijo arrodillado bajo la lluvia, pidiendo perdón. Y yo cerrando la puerta. No me sentía cruel, me sentía viva. Por primera vez en muchos años, mi dignidad había hablado más fuerte que mi miedo. Brindé sola, levantando la copa hacia el mar, por todas las madres que alguna vez callaron su dolor. A medianoche el viento azotaba las ventanas grandes. Me envolví en una manta y bajé las persianas. Antes de dormir, revisé mi cuenta del banco en el celular. Los gastos de mantenimiento seguían cargándose a mi nombre. Todo, absolutamente todo, seguía bajo mi responsabilidad. Cerré los ojos y pensé que quizás eso también era el amor, sostener lo que los demás rompen. Pero ya no con debilidad, sino con una fuerza nueva que no necesitaba testigos. Desperté con el aroma a tierra mojada. Salí al jardín y encontré una de las maletas aún ahí, hundida en el barro. Dentro, un abrigo de Tomás y una foto nuestra, doblada y húmeda. La saqué con cuidado. El papel estaba roto justo por la mitad, separando su rostro del mío. La sostuve un instante, luego la dejé sobre una piedra para que el sol la secara. Tal vez algún día volvería a unir esas dos mitades. Pero no hoy. Hoy solo quería sentir el calor del sol sobre mi piel. Subí a la terraza y respiré el aire limpio después de la tormenta. El mar estaba tranquilo otra vez, como si todo lo anterior hubiera sido un mal sueño. Miré el horizonte y supe que debía hacer algo más con esa casa. No bastaba con recuperarla, tenía que llenarla de vida, de risas verdaderas, no de apariencias. Entré a buscar mi teléfono. Había un número que no dejaba de rondar en mi cabeza, el del orfanato San Martín. Tenía una idea y sabía exactamente qué diría cuando contestaran. Después de aquella noche, la casa amaneció en silencio. Caminé por los pasillos y cada rincón me recordaba la batalla que había librado. El piso de mármol brillaba bajo la luz del amanecer, como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Preparé café en mi cocina, con esa cafetera italiana que compramos hace años en un viaje a Veracruz. El aroma me dio fuerzas. Me asomé a las ventanas grandes. El mar estaba calmo, casi compasivo. Pensé en Tomás, en su voz quebrada bajo la lluvia, y una parte de mí quiso creer que aún podía cambiar. Guardé las llaves nuevas en un cajón y cerré con doble seguro la puerta principal. No quería visitas, ni vecinos curiosos, ni llamadas. Por primera vez en mucho tiempo, necesitaba soledad. Saqué del armario una bata de lino y mis pantuflas favoritas, esas que conservo desde los días en que el lujo todavía significaba comodidad y no apariencia. Caminé hasta la sala, encendí la lámpara de mesa y me dejé caer en el sillón. Escuché el tic-tac del reloj de pared y sentí que ese sonido marcaba el inicio de otra etapa, la de mi recuperación. El mediodía trajo un sol tibio que se filtraba por las cortinas. Decidí limpiar. Saqué un balde, jabón y un trapo, y comencé a lavar las huellas del piso. No lo hacía por obsesión, sino porque necesitaba borrar cualquier rastro de ellos. Cada movimiento era una manera de ordenar mis pensamientos. Mientras frotaba el mármol, recordé la risa de Tomás cuando era niño, su orgullo al mostrarme sus notas, la manera en que me abrazaba cuando tenía miedo. ¿En qué momento se perdió ese niño? Tal vez entre las prisas, las cuentas y las apariencias. Terminé exhausta, pero al ver la casa limpia sentí alivio. Preparé una comida sencilla, sopa de verduras y pan tostado. Serví todo en un plato de porcelana que sobrevivió intacto a los últimos días.
Me senté frente al ventanal, con una copa de vino tinto, mirando las olas romper contra las rocas. Pensé en llamar al orfanato. Me imaginé las risas de los niños llenando este espacio vacío. De pronto supe que eso era lo que necesitaba. Volver a escuchar vida entre estas paredes. Algo en mi interior empezó a moverse, como una puerta entreabriéndose. Busqué mi celular, marqué el número del San Martín y esperé. Escuché la voz dulce de Clara, la directora. «Carmen, qué gusto oírte. Pensábamos que te habías olvidado de nosotros». Reí con suavidad y respondí: «Jamás, Clara. Estuve ocupada, pero tengo una propuesta que puede gustarte». Le conté mi idea de traer a los niños a pasar una semana aquí, junto al mar. Hubo un silencio emocionado al otro lado. «Sería un sueño para ellos», dijo. Cerré los ojos y sentí que mi corazón latía con esperanza. Colgué la llamada y subí a la habitación principal. El olor a lavanda del spa que solía usar aún impregnaba las sábanas. Abrí el closet y saqué toallas limpias, sábanas nuevas y manteles. La casa necesitaba preparación para los pequeños huéspedes. Ordené los muebles del jardín, coloqué flores en los floreros y limpié la piscina privada que llevaba semanas cubierta. Cada detalle, desde la vajilla hasta los cojines, debía reflejar cuidado, no ostentación. Quería que el lujo del lugar se transformara en ternura. Al caer la tarde encendí velas en el comedor y puse música suave. Caminé por los pasillos observando las sombras que el fuego proyectaba sobre las paredes. Por primera vez en años, me sentí en paz dentro de mi propio hogar. Apreté los labios y sonreí con discreción. Había recuperado algo más que una propiedad. Había recuperado mi sentido de propósito. El silencio ya no dolía, ahora me pertenecía. Era mi compañía, mi refugio, mi prueba de que podía volver a empezar. Esa noche escribí una carta breve en mi cuaderno. «Gracias por la herida», anoté, porque gracias a ella aprendí a cerrar puertas sin miedo. Luego guardé el cuaderno en el cajón de mi mesita y apagué la luz. Escuché el murmullo del mar y dejé que me arrullara. No pensé en el pasado ni en el futuro, solo en ese instante perfecto de calma. Cuando el sueño me venció, lo último que sentí fue la certeza de que mañana, al abrir esas puertas para los niños, la casa volvería a respirar amor. Al amanecer, el sol entró por las ventanas grandes y la brisa olía a sal y esperanza. Preparé café, me puse una blusa blanca y bajé al jardín. En el horizonte se veía un autobús acercándose por el camino costero. Mi corazón se aceleró. Los niños del orfanato venían en camino. Respiré profundo y me quedé quieta frente al portón, esperando verlos descender uno a uno. Sabía que con ellos llegaría algo más que ruido y risas. Llegaría la oportunidad de reconstruir lo que el desamor había dejado en ruinas. El autobús amarillo se detuvo frente al portón y el sonido de las risas me llenó el alma antes de verlos. Bajaban uno a uno, con mochilas pequeñas, zapatos gastados y ojos que brillaban de emoción. Los saludé con los brazos abiertos, y por un momento me sentí como si el tiempo retrocediera. Clara, la directora, me abrazó con fuerza. «No sabes cuánto necesitaban esto, Carmen», me dijo emocionada. Respondí sonriendo, y yo también los necesitaba a ellos. Atrás, el mar rugía suave, como dándonos la bienvenida. Entraron corriendo al jardín, maravillados con todo lo que veían. Las flores recién cortadas, las ventanas grandes, la fuente de piedra en el centro. Algunos niños tocaron el agua de la piscina privada y gritaron fascinados por el reflejo del sol. Les mostré las habitaciones, preparadas con toallas limpias y mantas suaves. Cada cama tenía un pequeño regalo, un cuaderno, un dulce y una nota que decía «Eres importante». Era mi manera de decirles que esta casa, que alguna vez fue símbolo de vanidad, ahora era su refugio. Pasamos la tarde en la terraza. Preparé jugo de frutas, pan dulce y galletas caseras. Las serví en la cristalería fina que antes solo se usaba en cenas formales. Los niños comían felices, sin preocuparse por manchas o modales. El lujo se transformó en risa. Clara me miraba con ternura desde la mesa. «Nunca había visto a los niños tan libres», dijo. Yo asentí, sintiendo una paz que hacía mucho no conocía. El sol empezaba a caer, tiñendo de naranja el cielo y dorando los rostros de mis pequeños invitados.
Al anochecer encendimos luces en el jardín. Los niños cantaban alrededor de una fogata improvisada, y el sonido de sus voces se mezclaba con el murmullo del mar. Cerré los ojos un instante para guardar ese momento en mi memoria. Me sentía útil, completa. Pero justo cuando la calma parecía perfecta, escuché un ruido en la cocina. Fui a ver y ahí estaba alguien que no esperaba volver a ver tan pronto. Tomás, con una camisa sencilla y los ojos bajos, lavando platos en silencio. Me quedé en la puerta, observándolo. No supe qué decir. La directora también lo vio, pero no intervino. Él siguió fregando como si limpiar fuera una forma de pedir perdón. «¿Qué haces aquí?», le pregunté finalmente, con la voz contenida. Se giró, empapado de vergüenza. «Vine a cumplir mi palabra, mamá. Dijiste que solo me perdonarías si ayudaba aquí. Y eso vengo a hacer». No respondí. Solo lo miré. Por primera vez, no vi arrogancia en su mirada, sino cansancio. Y un deseo genuino de enmendar. Durante la cena, los niños lo miraban con curiosidad. Algunos murmuraban, otros reían. Él servía la comida sin decir palabra, moviéndose torpemente entre la mesa y la cocina. Yo lo observaba desde lejos, recordando cómo sus manos, que antes solo conocían el volante de un autocar o la tarjeta de crédito, ahora sostenían una bandeja con humildad. Algo en mí se ablandó, pero no lo suficiente para olvidarlo todo. El perdón, me dije, es un camino largo. Apenas estaba dando el primer paso. Cuando todos se fueron a dormir, me quedé en la terraza mirando el mar. Tomás se acercó con una cobija y me la puso sobre los hombros. No dijo nada, y yo tampoco. Ese silencio, antes lleno de rencor, se volvió suave, casi humano. El sonido de las olas era el mismo de siempre, pero esa noche sonaba diferente. Menos furioso, más reconciliador. Tal vez el mar sabía lo que yo aún no podía admitir, que una madre, aunque cierre la puerta, nunca deja de esperar en el fondo que alguien la toque de nuevo. Al día siguiente, los niños se levantaron temprano y corrieron hacia la playa. Tomás los acompañó, ayudando a construir castillos de arena. Los veía reír, empaparse, correr libres, y en su rostro apareció una expresión que hacía años no le veía: serenidad. Clara se acercó y me tomó del brazo. «Míralo, Carmen. Está aprendiendo». Asentí, pero mi corazón seguía dividido entre orgullo y desconfianza. No podía negar que verlo así me conmovía. Tal vez el mar no solo limpiaba las heridas del cuerpo, sino también las del alma. Esa noche, mientras todos dormían, escribí en mi cuaderno: el mar me devolvió lo que la soberbia me quitó, la esperanza. Cerré la tapa con cuidado y la dejé sobre el buró. Afuera, las olas rompían con calma. Por primera vez en mucho tiempo, no temía al amanecer. Tal vez el verdadero lujo no estaba en la casa, ni en las joyas, ni en las copas de cristal, sino en la posibilidad de volver a empezar, incluso después de que todo se rompe. Los días siguientes fueron una mezcla de cansancio y ternura. Los niños llenaban la casa de risas que se colaban por cada esquina. El olor a pan recién horneado y a bloqueador solar reemplazó el vacío que antes olía a perfume caro y soledad. Tomás se levantaba temprano, barría el jardín, lavaba los platos y reparaba lo que encontraba roto. A veces lo observaba desde la ventana, moviéndose en silencio, sin quejas ni excusas. Su camisa, antes impecable, ahora estaba manchada de jabón y polvo. Era otra persona, o al menos empezaba a serlo. El primer domingo lo encontré en la terraza, limpiando la barandilla con una esponja. Tenía los brazos cubiertos de espuma y el cabello pegado por el sudor. Me quedé unos segundos sin decir nada, recordando los días en que esas mismas manos sostenían un reloj de oro y una copa de vino importado. Ahora sostenían un trapo viejo. «No tienes que hacer todo tú», le dije. Él me miró sin dejar de frotar. «Quiero hacerlo, mamá. Quiero que este lugar vuelva a brillar, como antes». Su voz sonó sincera, y aunque no lo dije, me conmovió. Durante las comidas, los niños se peleaban por sentarse a su lado. Le hacían preguntas, lo hacían reír, y poco a poco su seriedad se fue desarmando. Una tarde, mientras lavaba los trastes, una niña pequeña le preguntó si alguna vez lo habían abandonado. Lo vi quedarse quieto, con el agua corriendo sobre las manos. «Sí,
Creo que sí, respondió en voz baja. La niña sonrió y le ofreció una servilleta. Entonces ya sabes cómo se siente, le dijo. Yo, desde la mesa, sentí un nudo en el pecho. Esa frase valía más que cualquier disculpa. Clara, la directora, me dijo una tarde que Tomás estaba haciendo un buen trabajo. Nunca pensé verlo así, Carmen. Parece que ha encontrado algo que le faltaba. Asentí sin responder. Lo observé mientras ayudaba a los niños a pintar piedras de colores junto al mar. Sus manos, cubiertas de pintura y arena, parecían las de un artesano. Pensé que tal vez estaba entendiendo lo que el dinero nunca le enseñó, el valor del esfuerzo, la belleza en lo simple. A veces el lujo no está en poseer, sino en pertenecer a algo real. Esa noche cocinamos juntos. Él cortaba verduras con torpeza y yo vigilaba la olla de sopa. La cocina olía a ajo y a reconciliación. En un momento, sin mirarme, dijo: «No sé cómo pude llegar a tanto, mamá. Perdí todo por presumir algo que no era mío». Me quedé en silencio. No lo perdiste todo, Tomás. Todavía tienes la oportunidad de ser alguien decente. Él asintió, bajando la mirada. Me pidió que le enseñara la receta de mi pan dulce. Sonreí. Tal vez cocinar juntos era más poderoso que cualquier sermón. Con el paso de los días, empecé a notar pequeños gestos. Tomás limpiando los vidrios grandes hasta dejarlos relucientes. Arreglando la lámpara del vestíbulo que llevaba años sin luz. Regalando su camisa más elegante a un niño que necesitaba ropa. Lo hacía sin decir nada, como quien busca perdón sin palabras. Lo vi cambiar, pero me prometí no confiar ciegamente. El amor de madre no puede ser ingenuo dos veces. Aún así, cada acto suyo sembraba en mí una semilla de esperanza que no quería admitir. Una tarde, después de un día largo, lo encontré dormido en el sofá. Los niños habían dibujado sobre sus brazos con plumones de colores. «Papá Tomás», decía en uno. «Héroe», en otro. Me quedé mirándolo largo rato, sin despertarlo. Su respiración tranquila contrastaba con la imagen del hombre que me gritó aquella noche. Me pregunté si algún día podría borrarse del todo esa herida. Tal vez no, pero podía dejar de doler tanto. En silencio, le puse una manta encima y apagué la luz. Era la primera vez que su descanso no me causaba rabia. Al día siguiente, Clara me pidió hablar en privado. Me contó que algunos donadores del orfanato querían conocer la casa y el trabajo que hacíamos. Dudé un momento, no me gustaba presumir. Pero acepté, sabiendo que eso podía ayudar a los niños. Esa tarde, mientras Tomás limpiaba la piscina y los pequeños corrían por el jardín, sentí un orgullo distinto. No por el lujo recuperado, sino por la vida que ahora habitaba entre estas paredes. Era como si cada risa borrara un poco del dolor que una vez cubrió este lugar. Esa noche escribí en mi cuaderno: «La humildad también puede ser elegante». Me quedé mirando esas palabras hasta que el sueño me venció. Escuchaba a lo lejos las olas, los murmullos de los niños dormidos y el sonido de una escoba moviéndose en la cocina. Tomás seguía limpiando, aún de noche. Pensé que a veces el perdón no se dice, se barre, se cocina, se gana con callos en las manos. Y sonreí, sabiendo que el cambio, aunque lento, ya estaba sucediendo frente a mis ojos. ¿Y tú? ¿Crees que un hijo que humilló a su madre puede redimirse con trabajo y humildad, o hay heridas que ni el amor más sincero puede reparar? Esa mañana el cielo amaneció gris, y el mar tenía ese color azul profundo que anuncia introspección. Los niños aún dormían y Tomás había salido al mercado por pan fresco. Caminé hasta la terraza con una taza de café humeante y me senté frente al mar. En el silencio de las olas encontré algo que no sentía desde hacía años: calma. Sobre la mesa había un viejo cuaderno de tapas azules, cubierto de polvo. Lo abrí sin saber por qué. Dentro, la primera página estaba en blanco, esperando una historia. La mía. Empecé a escribir sin pensarlo. Las palabras salían solas, como si hubieran estado atrapadas mucho tiempo. Escribí sobre el orfanato, sobre la casa, sobre la traición que todavía dolía cuando respiraba. Pero también escribí sobre el perdón, sobre las pequeñas cosas que me mantenían viva: el olor del pan recién horneado, las risas al caer la tarde,
el tacto del mármol frío bajo mis pies. Llené 3 páginas antes de darme cuenta de que estaba llorando. No de tristeza, sino de alivio. A veces escribir es otra forma de respirar. Decidí convertir aquel cuaderno en un diario. Le llamé el diario del mar. Cada día, al amanecer o al anochecer, escribía algo. No buscaba belleza, solo verdad. Era mi manera de no olvidar, pero también de no quedarme atada al dolor. En una de las entradas anoté: hasta el amor más puro necesita límites. Lo escribí con tinta azul, despacio, como si quisiera grabarlo en piedra. Al terminar, sentí que ese pensamiento era el cierre de una herida que llevaba abierta demasiado tiempo. Una tarde, mientras escribía en el jardín, Tomás se acercó. Traía las manos manchadas de pintura. Había estado ayudando a los niños a pintar una cerca. «¿Qué escribes, mamá?», me preguntó. Dudé un segundo, luego respondí: «Mi historia». Sonrió apenas y dijo: «Entonces escribe también que estoy intentando ser mejor». Asentí sin prometerlo. Cuando se fue, lo observé alejarse. Pensé que quizá el cambio verdadero no necesita testigos, solo constancia. A veces los actos silenciosos valen más que las promesas en voz alta. Los días siguientes los pasé entre el trabajo con los niños y mis escritos. El diario se llenaba de palabras y recuerdos. Cada frase era una costura que cerraba una herida. Una tarde, mientras escribía en la terraza, escuché a Tomás reír con los pequeños. Era una risa limpia, sin orgullo. Me sorprendió darme cuenta de que me gustaba escucharla. Tal vez porque en esa risa ya no había soberbia, sino gratitud. Me quedé mirando el mar, sintiendo que, poco a poco, la casa volvía a tener alma. Una noche, después de cenar, dejé el diario sobre la mesa del comedor y subí a dormir. No pensé en cerrarlo. Al amanecer, cuando bajé, noté que alguien lo había movido. Lo abrí y descubrí una página nueva escrita con letra que no era la mía. Era de Tomás. Decía: «Gracias por no rendirte conmigo. No sé si merezco perdón, pero quiero ganarlo». Me quedé quieta, con la vista fija en esas palabras. No lloré. Sonreí en silencio. Tal vez ese era el principio del perdón que ambos necesitábamos. Esa tarde lo encontré en el jardín regando las plantas. «Leí tu nota», le dije sin rodeos. Bajó la mirada, nervioso. No debí escribir sin permiso. No, lo interrumpí. Hiciste bien. A veces hay cosas que solo pueden decirse por escrito. Nos quedamos callados, escuchando el sonido del agua cayendo sobre las hojas. Por primera vez en mucho tiempo, no había reproches entre nosotros, solo reconocimiento. Me di cuenta de que el amor, cuando se cura, se vuelve más silencioso y real. A la noche, mientras los niños dormían, encendí una vela en la terraza. El mar estaba tranquilo, casi inmóvil. Abrí el diario en la última página y escribí: «Hoy comprendí que sanar no es olvidar. Es recordar sin que duela». Cerré el cuaderno y lo guardé en una caja de madera, junto con las cartas de mi esposo. Sentí que la historia volvía a tener sentido. Ya no era la mujer que fue echada de su casa, sino la que aprendió a volver con dignidad. El mar, al fondo, parecía aprobarlo con su vaivén constante. Antes de dormir, pasé por el pasillo y vi a Tomás acostado en el sofá, cubierto con una cobija. El cuaderno seguía sobre la mesa, iluminado por la luz tenue del pasillo. Me detuve un instante y pensé en dejarle una nota, pero preferí no hacerlo. Había cosas que el silencio decía mejor. Apagué las luces y subí a mi habitación. Afuera, el viento soplaba suave, y el mar seguía escribiendo su propia historia contra la orilla. Tal vez, pensé, todos tenemos un diario que solo el tiempo puede leer. Esa mañana abrí el closet buscando sábanas limpias y terminé encontrando el vestido blanco que usé en la boda de Tomás. Estaba guardado en una funda de tela, intacto, con su olor a perfume viejo y a recuerdos. Lo toqué con cuidado y una punzada me atravesó el pecho. Recordé aquel día, su sonrisa emocionada, mi orgullo de madre, los brindis con champaña, las luces del salón de eventos, la sensación de haber cumplido mi misión. ¡Cuánta ironía! Ese vestido era símbolo de amor y ahora solo representaba distancia.
Lo sostuve frente al espejo y apenas pude reconocerme. Me senté en la cama y extendí la tela sobre mis piernas. El lino, aún suave, brillaba con un blanco que parecía burlarse de mis años. Lo miré largo rato. No lloré, solo respiré hondo. Era extraño ver cómo la elegancia de otro tiempo podía convertirse en un recuerdo que dolía. Con los dedos busqué una costura suelta, un hilo que se escapaba del dobladillo. Lo tomé entre mis manos y tiré. La tela cedió. Fue como romper el pasado con un gesto pequeño pero necesario. El sonido de la rasgadura me dio paz. Decidí transformar el vestido. Saqué la máquina de coser del armario y la coloqué en la mesa. Hacía años que no la usaba. Puse música suave, abrí las ventanas grandes y dejé que el aire fresco del mar llenara la habitación. Corté la falda en cuadrados y los convertí en fundas para cojines. Cosí con calma, sin prisa, como si cada puntada cerrara una herida. Al final, la habitación quedó adornada con pequeños pedazos de mi historia. El lujo ya no estaba en la tela, sino en la intención. En convertir algo roto en algo útil. Mientras guardaba los retazos sobrantes, escuché pasos en la puerta. Era Tomás. «¿Qué haces, mamá?», preguntó con curiosidad. Le mostré los cojines y sonrió con timidez. «Eran tuyos, ¿verdad?», dijo señalando el vestido. «Lo fueron», respondí. «¿Y por qué los cortaste?». Lo miré directo a los ojos. «Porque hay cosas que solo se salvan cuando se transforman». Asintió en silencio. Por primera vez, entendió sin que yo tuviera que explicar nada. Me ayudó a colocar los cojines en el sofá y juntos contemplamos el resultado. Esa tarde preparamos chocolate caliente para los niños. Las tazas, que antes solo se usaban en ocasiones especiales, estaban llenas de risas y manos pequeñas. Tomás servía mientras los niños decoraban los cojines con pinturas. Cada uno escribió una palabra: familia, esperanza, amor. Cuando terminaron, el sofá parecía un mural de segundas oportunidades. Me senté a un lado y cerré los ojos. La casa respiraba vida. Ya no dolía como antes. Sentí que, poco a poco, los fantasmas del pasado se iban desvaneciendo. Después de cenar, subí a mi habitación y colgué los restos del vestido en el perchero. No quedaba mucho. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Apenas una tira de encaje y el borde del cuello. Los guardé en una caja junto con el diario del mar. Quería conservar algo, no por nostalgia, sino como testimonio de mi cambio. Miré alrededor, los muebles, las cortinas, el espejo. Todo parecía igual, pero nada lo era. Esa casa que una vez representó apariencias ahora hablaba de autenticidad, de un lujo distinto, el que nace de la paz interior. Esa noche soñé con mi esposo. Estábamos en la playa, él me tomaba de la mano y me decía que había hecho lo correcto. Desperté con lágrimas en los ojos, pero eran suaves, ligeras. Fui a la terraza y vi a Tomás dormido en el sofá del jardín, envuelto en una manta. El amanecer pintaba su rostro con un tono cálido. Me acerqué despacio, lo cubrí mejor y regresé a mi habitación. No quise despertarlo. Algunas reconciliaciones necesitan silencio, no palabras. Al día siguiente, los niños se fueron temprano al orfanato. La casa quedó en calma. Me preparé un café y me senté frente al mar. Tenía la sensación de haber cerrado un ciclo. Saqué una hoja en blanco y escribí una carta, no para enviar, solo para liberar. Te perdono, Tomás, puse al principio, pero no por lo que hiciste, sino porque ya no quiero vivir con ese peso. Doblé la hoja y la guardé junto al vestido. Me quedé mirando el horizonte, pensando que el mar también perdona cuando deja borrar sus huellas en la arena. Por la tarde, cuando el sol caía, encendí una vela y la puse junto al diario. El viento movía la llama, y la luz se reflejaba en los cojines blancos, en los muebles, en el suelo pulido. Todo brillaba de una forma distinta.
En el silencio de la casa, escuché una voz interior que me decía: «Ya está bien, Carmen, ya puedes descansar». Asentí para mí misma y sonreí. El pasado no se olvida, se reinventa. Cerré las ventanas y apagué la vela. Afuera, el mar rugía como si aplaudiera en la distancia. Clara me llamó temprano para avisar que los niños querían despedirse con una pequeña fiesta antes de volver al orfanato. Acepté sin pensarlo. Pasé toda la mañana preparando el jardín, limpié la fuente, coloqué flores frescas en los floreros y saqué del aparador la vajilla de porcelana italiana. El sol caía perfecto sobre la terraza de mármol. El aire olía a verano y a pan dulce. Tomás ayudaba sin que se lo pidiera, colgando guirnaldas de papel y acomodando sillas. Verlo trabajar así me provocaba una mezcla extraña de ternura y nostalgia. Al mediodía llegaron los niños, gritando de emoción. Corrían por el pasto, perseguían burbujas, reían. La casa se llenó de vida y de colores. Serví jugos en copas de cristal que antes solo se usaban en cenas formales. El lujo se volvió humano, cotidiano. Tomás preparó una jarra de limonada y la sirvió con una sonrisa tímida. «Nunca pensé que esta casa pudiera ser tan feliz», dijo. «Yo tampoco», le respondí. Y era cierto. Por primera vez, esas paredes no escondían silencios, sino risas. Pusimos música y los niños comenzaron a bailar. El sonido de sus pasos sobre el mármol era una melodía distinta, ligera. Clara repartía helados mientras yo los observaba desde la terraza. Sentí que mi corazón se ablandaba de una forma que me asustaba un poco. A veces el amor se disfraza de paciencia, y eso era lo que estaba aprendiendo. Tomás bailaba con los pequeños, torpe pero sincero. Su risa, por fin libre de vergüenza, me devolvió la imagen del niño que un día fui capaz de todo por proteger. Por la tarde, la brisa del mar refrescó el ambiente. Organizamos un juego de pesca con premios pequeños, caramelos, libros usados, pulseras de cuentas. Los niños gritaban cada vez que sacaban algo. Tomás repartía abrazos, y yo observaba cómo sus gestos, antes tan calculados, ahora eran espontáneos. En un momento, uno de los niños tropezó y cayó al suelo. Tomás corrió a levantarlo, lo limpió y lo abrazó sin dudar. Aquella escena me quebró. No por el accidente, sino por lo que representaba, humanidad recuperada. La fiesta continuó hasta que el cielo se tiñó de naranja. Clara me tomó de la mano y susurró: «Gracias por esto, Carmen. Ninguna donación vale lo que hiciste hoy». Asentí sin palabras. Miré el jardín iluminado por faroles y supe que algo en mí también se había encendido. El olor a comida, a flores y a felicidad flotaba en el aire. Sentí que la casa estaba viva, respirando a través de todos nosotros. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no me dolía recordar. Cuando la música bajó, los niños comenzaron a escribir sus nombres en una manta blanca. Era su manera de dejar huella. Tomás se acercó con un marcador y escribió el suyo en una esquina discreta. Me miró y dijo: «No quiero que se borre nunca lo que aprendí aquí». Le sonreí, sin promesas. Guardé esa imagen en mi memoria, sabiendo que, aunque el tiempo borrara la tinta, ese gesto ya estaba grabado en mí. De pronto, una voz desconocida interrumpió la calma. Una mujer con una cámara colgada del cuello se presentó. Era periodista del periódico local. Había oído del orfanato y de mi historia. Quiso hacer una nota sobre la casa que se convirtió en refugio. Dudé. Nunca me gustó la atención pública, pero Clara insistió. «Podría inspirar a otros», dijo. Tomás se tensó, nervioso. Yo respiré hondo. Tal vez había llegado el momento de contar, no mi vergüenza, sino mi transformación. La periodista tomó fotos del jardín, de los niños, de los cojines hechos con mi vestido. Me pidió una entrevista. Le conté lo esencial, que la dignidad no se hereda, se defiende, que el lujo más grande es poder mirar atrás sin miedo. Ella escuchaba en silencio, tomando notas. Al final, me agradeció y dijo que la historia saldría el domingo. Me quedé mirando el mar mientras guardaba las copas de cristal. No sabía si estaba lista para que el mundo me viera, pero ya no tenía nada que esconder. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, me senté sola en la terraza.
Encendí una vela y la puse sobre la mesa de mármol. El viento soplaba suave, trayendo olor a sal y a promesa. Cerré los ojos y pensé en lo que vendría. La vida tenía esa forma curiosa de cerrar heridas justo cuando una deja de esperarlo. Afuera, el mar seguía en calma. Dentro, yo también. Mañana saldría mi historia en el periódico, y por primera vez en años, no me daba miedo leer mi propio nombre. El domingo amaneció con olor a mar y a nervios. Tomás preparó café y me lo sirvió en una de las tazas de porcelana que tanto cuidaba. En la mesa estaba el periódico, doblado con cuidado. No quise abrirlo enseguida, temía encontrarme con una versión ajena de mi historia. Tomás se sentó frente a mí, sin tocar su taza. «¿Quieres que lo lea yo?», ofreció con voz suave. Asentí, y él comenzó a leer en voz alta. Mujer de 72 años transforma dolor en esperanza. Su casa de playa se convierte en refugio para niños olvidados. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Mientras leía, escuchaba cómo su voz se quebraba al llegar a las partes donde mencionaban nuestra reconciliación. El hijo que la humilló, hoy limpia, cocina y enseña a los pequeños a respetar. Bajó la mirada y el silencio llenó la habitación. En las fotos se veía el jardín lleno de luces, los niños riendo, yo sonriendo con ellos. Al fondo, Tomás aparecía de espaldas, barriendo. Aquella imagen decía más que 1000 palabras. El lujo de antes había desaparecido, y en su lugar había algo más valioso, verdad. A media mañana, empezaron a llegar mensajes. Vecinos, antiguos compañeros del hospital, incluso personas que no conocía me escribían para felicitarme. «¡Qué inspiración, señora Carmen!», decía uno. «Gracias por recordarnos que la dignidad no tiene edad», decía otro. Me conmovió ver cómo una historia que nació del dolor podía despertar empatía. En el fondo, no lo hacía por reconocimiento, sino por demostrar que siempre hay una forma de levantarse. Miré a Tomás. Tenía los ojos húmedos. Tal vez por fin entendía el peso de sus actos. Por la tarde, Clara llegó con flores y una sonrisa. «Eres famosa, Carmen», bromeó. Reí con pudor. La fama nunca fue mi intención. Pero ella insistió en que este reportaje podía atraer ayuda para el orfanato. «La gente está tocada por lo que hiciste», me dijo. Pensé en eso mientras miraba la casa. Los muebles restaurados, las paredes recién pintadas, las cortinas limpias. Todo parecía diferente, pero el verdadero cambio estaba en mí. Había aprendido a vivir sin miedo a perder, porque lo esencial ya no podía arrebatármelo nadie. Más tarde, Tomás se ofreció a acompañarme al mercado del puerto. Caminamos juntos, sin hablar mucho, disfrutando la brisa. Pasamos frente a un restaurante elegante y él me miró. «Antes me sentaba ahí solo para que me vieran», confesó. «Hoy prefiero estar en casa, cocinando con los niños». Sonreí. En su voz no había orgullo, solo sinceridad. A veces las lecciones más profundas se aprenden sin gritar, en voz baja, cuando ya no queda nada que fingir. Le tomé del brazo y seguimos caminando, en paz. Esa noche, mientras cenábamos, Clara nos contó que una fundación quería donar materiales para ampliar el programa del orfanato. «Gracias a ustedes, tenemos más apoyo que nunca», dijo emocionada. Tomás la escuchaba con atención, sin hablar. Yo lo observé en silencio, notando algo distinto. Ya no tenía prisa. Movía las manos despacio, como si cada gesto tuviera significado. Tal vez el trabajo constante había reemplazado la soberbia. En sus ojos no quedaba rastro del hombre que me gritó parásita. Eso, pensé, era el verdadero milagro. Cuando todos se fueron a dormir, salí a la terraza con el periódico entre las manos. El viento levantaba las páginas y el sonido del mar acompañaba mi respiración. Leí otra vez el titular. No sentí orgullo ni vanidad, solo gratitud. Cada palabra publicada era un espejo que devolvía mi reflejo sin adornos. Fui la mujer humillada, la madre herida, pero también la que se atrevió a volver de pie. Me recosté en la silla y dejé que el mar, mi confidente eterno, se llevara el resto de mi miedo. A la mañana siguiente, mientras limpiaba el comedor, escuché el teléfono sonar. Era la directora de la fundación. Quería ofrecerle a Tomás un puesto permanente como coordinador de actividades.
Pero solo si tú lo autorizas, aclaró. Me quedé muda unos segundos. Miré hacia la cocina, donde él preparaba el desayuno, tarareando una canción. Había algo tan simple y humano en esa escena que supe mi respuesta. Tal vez, después de todo, merecía esa oportunidad. No para demostrarme nada a mí, sino a sí mismo. Colgué el teléfono y me quedé mirando la ventana. El sol entraba tibio, iluminando el mármol y las plantas del jardín. Pensé en todo lo vivido, en cada lágrima y cada paso que me trajo hasta aquí. A veces, los finales no se escriben con rencor, sino con aprendizaje. Cerré los ojos y sonreí. El mar rugía suave, como si aplaudiera mi decisión. Tomás entró con 2 tazas de café y me ofreció una. Lo miré con calma y dije, tenemos mucho por hacer, hijo. Mucho que construir todavía. ¿Y tú? ¿Crees que alguien que destruyó tanto merece una segunda oportunidad pública, o hay errores que ni el tiempo ni el arrepentimiento pueden limpiar? Aquel mediodía el teléfono volvió a sonar. Era Clara, emocionada. Carmen, ya está confirmado, dijo. La fundación aceptó el proyecto y quieren contratar a Tomás de forma permanente. Pero hay una condición, solo si tú lo autorizas. Guardé silencio unos segundos. Sentí el peso de la decisión. No se trataba solo de un trabajo, sino del futuro de mi hijo y del cierre de nuestra historia. Miré alrededor, la casa limpia, los cojines blancos, el olor a pan recién horneado. Todo hablaba de renovación, pero también de responsabilidad. Tomás entró en ese momento, secándose las manos con un trapo. ¿Quién era?, preguntó. La fundación, respondí. Quieren darte un puesto fijo en el orfanato. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿En serio? Asentí. Sí, pero solo si yo lo apruebo. Bajó la mirada y respiró hondo. No quiero que sientas que te debo nada, mamá. Si dices que no, lo entenderé. Me quedé observándolo en silencio. Había algo distinto en su voz. Ya no había miedo, sino respeto. Por primera vez en mucho tiempo, hablábamos como 2 adultos. Le pedí que se sentara. Puse las manos sobre la mesa de mármol y lo miré directo a los ojos. Dime, Tomás, ¿por qué quieres quedarte? Tardó en responder. Porque aquí, con ellos, siento que sirvo para algo. No tengo autos ni cuentas, pero tengo propósito. Y eso me da paz. Esas palabras me atravesaron como un espejo. Recordé la época en que él solo hablaba de dinero, de propiedades, de viajes. Ahora hablaba de sentido. La vida, pensé, sabe poner a cada quien en su lugar, tarde o temprano. Me levanté, caminé hasta el ventanal y observé el mar. El viento movía las cortinas y el reflejo del sol se colaba sobre el piso brillante. Pensé en todo lo que habíamos vivido, los gritos, la traición, el perdón en silencio. Sabía que mi respuesta debía ser más que un sí o un no. Debía ser una enseñanza. Me giré hacia él. Te daré mi autorización, Tomás, pero con una condición de hierro. Servirás en el orfanato 1 año completo, sin pedir favores ni usar mi nombre. Si logras hacerlo, el perdón será completo. Él me miró con los ojos húmedos. Lo prometo, dijo con voz firme. No, no lo prometas, le corregí. Demuéstralo. Nos quedamos en silencio. El mar rugía detrás de nosotros, testigo silencioso de nuestro acuerdo. Extendí mi mano y él la tomó con cuidado. No hubo abrazos ni lágrimas, solo un gesto de respeto. Ese apretón valía más que cualquier perdón forzado. En ese instante supe que algo en ambos había cambiado. Ya no éramos madre e hijo enfrentados, éramos 2 sobrevivientes reconstruyendo lo que el orgullo destruyó. Esa noche cenamos con los niños en el jardín. Clara anunció oficialmente la noticia. Los pequeños aplaudieron y Tomás sonrió con modestia. Yo lo observé en silencio, notando cómo se acomodaba entre ellos con naturalidad. Su risa era tranquila, sin el brillo artificial de antes. Pensé que el verdadero lujo no estaba en tener, sino en pertenecer. Y en ese momento, él pertenecía a algo más grande que su ego. A una causa, a una comunidad, a un propósito. Y eso, para mí, valía más que cualquier herencia.
Cuando todos se fueron a dormir, subí a mi habitación. Abrí el diario del mar y escribí: la confianza no se pide, se gana. Y mi hijo apenas empieza a merecerla. Cerré el cuaderno y lo guardé junto a mi caja de cartas. Miré mi reflejo en el espejo. Las arrugas alrededor de mis ojos no eran cansancio, eran historia. Había aprendido que la autoridad no se impone, se construye con firmeza y con amor. Me sonreí a mí misma, satisfecha, sabiendo que la dignidad no era un castigo, sino una herencia moral. A la mañana siguiente, Tomás salió temprano al orfanato. Lo vi desde la ventana, caminando por el sendero costero con paso seguro. Llevaba una mochila vieja y una camisa limpia. Me recordó a su padre en sus mejores días, sencillo, responsable, silencioso. Cerré la ventana y preparé café. La casa estaba tranquila, bañada por la luz del amanecer. En el fondo, sentí algo que no esperaba: orgullo. No del hijo perfecto que soñé, sino del hombre real que, por fin, había decidido levantarse por sí mismo. Esa tarde, Clara me llamó para confirmar que Tomás había comenzado su trabajo con puntualidad. Los niños lo recibieron con alegría, como si lo hubieran estado esperando. Al colgar, caminé hasta la terraza y miré el mar. El viento soplaba fuerte, pero no me asustó. Sonreí con serenidad. A veces el perdón no necesita palabras ni gestos dramáticos. Basta con ver a alguien cumplir lo que dijo que haría. Y ahí estaba él, cumpliendo. Por fin entendí que mi mayor victoria no era haber recuperado mi casa, sino haber recuperado mi paz. Aquella mañana desperté con el sonido del mar golpeando suavemente las rocas. Preparé café y lo tomé mirando el horizonte, pensando en lo que había decidido la noche anterior. No podía dejar esta historia sin orden. Abrí el escritorio y saqué una hoja nueva. Sobre ella, comencé a redactar mi testamento. No se trataba de repartir propiedades, sino de dejar un propósito. La casa, los muebles, el jardín, todo debía permanecer al servicio del orfanato. No quería que mi muerte provocara disputas. Quería dejar paz. Mientras escribía, recordé las veces que mi esposo me hablaba de las herencias vacías, dinero sin amor, casas sin memoria. Comprendí que el verdadero legado no está en las cosas, sino en lo que inspiramos. Tomé aire, firmé cada página y guardé los documentos en una carpeta azul. Al cerrar el cajón sentí una mezcla de alivio y melancolía. Había puesto punto final a un ciclo, pero también habría otro. Uno en el que mi nombre significaría servicio, no posesión. Por la tarde, Tomás regresó del orfanato. Llevaba la camisa manchada de pintura y el cabello revuelto. «Hoy arreglamos los columpios», dijo con una sonrisa cansada. Le conté lo del testamento. Guardó silencio, sorprendido. «¿Y yo?», preguntó al fin. «Tú heredas algo que no puede escribirse», respondí. «Mi confianza, si sabes conservarla». Lo vi tragar saliva. Su orgullo se había transformado en humildad. Y por primera vez, sus ojos no buscaban aprobación, solo comprensión. Esa noche revisé el sobresellado con mis últimas instrucciones y lo guardé en la caja fuerte junto a las cartas de mi esposo. Encima, coloqué una nota escrita a mano: «El amor no se divide, se comparte». Miré alrededor. La casa estaba silenciosa, iluminada solo por la lámpara del pasillo. Todo parecía en orden, como si esperara descansar. Cerré la puerta del estudio y respiré hondo. El peso de los años se volvía ligero cuando el corazón se reconciliaba con su historia. Los días siguientes pasaron tranquilos. Los niños iban y venían, llenando la casa de voces alegres. Tomás trabajaba sin descanso, y yo lo observaba con una mezcla de ternura y respeto. Ya no necesitaba probar nada, simplemente hacía lo correcto. A veces lo veía sentado frente al mar, en silencio, igual que yo solía hacerlo. Quizá ahí entendía lo que tanto me costó enseñarle, que el lujo verdadero es tener paz al final del día. Una tarde, mientras limpiábamos juntos el comedor, le pedí que abriera el cajón del escritorio. Sacó el testamento sin leerlo, lo sostuvo entre las manos y me miró. «No necesito saber lo que dice», murmuró. «Sé lo que vale». Ese gesto me bastó. No quise palabras, solo ese silencio honesto entre nosotros.
Sentí que, sin buscarlo, le había dado la lección que mi esposo soñó que aprendiera, la herencia invisible del respeto. Esa noche encendí una vela en la terraza. El mar estaba tranquilo y la brisa olía a madera húmeda. Cerré los ojos y pensé en todo lo que había cambiado. Ya no sentía rabia ni culpa. Había devuelto al mundo lo que un día recibí: cuidado, amor y enseñanza. Miré hacia el cielo y sonreí. Tal vez mi historia no acabaría con mi partida, sino con las vidas que tocó. Y mientras la llama parpadeaba, supe que, aunque mi nombre se borrara, mi legado quedaría respirando en cada rincón de esta casa. Esa mañana, el aire tenía un olor distinto, como si el mar supiera que algo importante estaba por escribirse. Me senté frente a mi escritorio con una hoja en blanco y una pluma vieja que había sido de mi esposo. No quería dejar instrucciones frías ni números. Quería dejar un pedazo de alma. La llamé Carta al Futuro. No para mí, sino para quien un día encontrara estas palabras. Escribir me ayudaba a entender que el final no es una pérdida, sino una forma distinta de seguir presente. Comencé recordando los años de lucha, los días grises, las noches en que la soledad pesaba más que el cuerpo. Escribí sobre la dignidad, sobre la fuerza que se necesita para perdonar sin olvidar. También hablé de Tomás, de cómo el dolor lo obligó a mirarse al espejo y reconocerse. A veces el amor más grande no es el que protege, sino el que enseña a caer con decencia, anoté. Me dolió escribirlo, pero era verdad. Ninguna madre cría hijos para sí misma, sino para el mundo. A medida que llenaba la hoja, las palabras fluyeron como olas. Escribí sobre las pequeñas cosas que realmente importan: una risa sincera, una mesa compartida, el silencio de quien te comprende. Le pedí al futuro que no olvidara que la vida vale más que las apariencias, y que el lujo más grande es poder dormir sin culpas. Cada línea era una confesión, un cierre, un abrazo en papel. Terminé de escribir justo cuando el sol empezó a entrar por las ventanas grandes. Tomás entró en ese momento con olor a café recién hecho. Me sonrió, sin saber lo que escribía. «¿Qué haces, mamá?», preguntó. «Estoy dejando algo para cuando ya no esté», respondí tranquila. «¿Puedo leerlo?». Negué con la cabeza. «Aún no, hijo. Cada carta tiene su tiempo, y esta todavía no te pertenece». Me miró con respeto, como si entendiera que no todo se dice en vida. Luego dejó la taza sobre la mesa y me besó la frente. Ese gesto valió más que cualquier palabra. Guardé la carta en un sobrebeis y la cerré con un lazo rojo. La escondí dentro del diario del mar, entre páginas que hablaban de dolor y renacimiento. Afuera, los niños jugaban en el jardín, y sus risas me recordaron que la vida siempre encuentra manera de continuar. Miré mis manos arrugadas, marcadas por los años, y sentí gratitud. Tal vez no fui una madre perfecta, pero sí una que aprendió a no rendirse. Y eso, pensé, era suficiente para descansar en paz. Por la tarde, llevé la carta a la terraza. El viento soplaba fuerte y el cielo se pintaba de tonos anaranjados. La sostuve entre mis manos y murmuré: que quien lea esto recuerde que toda historia, por dolorosa que sea, puede tener un final digno. Luego la guardé otra vez, con cuidado, como quien deja un tesoro. Me quedé un largo rato mirando el mar, comprendiendo que el futuro no está en los años que quedan, sino en lo que uno deja vibrando en otros. Esa noche encendí la lámpara de mi habitación y abrí las ventanas. El aire marino llenó el espacio, moviendo suavemente las cortinas. Me recosté sintiendo una serenidad que hacía años no conocía. Todo estaba en su lugar: la casa, mi hijo, los niños, la carta. Cerré los ojos y sonreí. Si el mañana me encontraba dormida, que al menos me hallara en paz, con el corazón liviano y la certeza de haber amado sin miedo. El día de mi cumpleaños amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que olía a pan recién hecho. No esperaba nada, solo un día tranquilo. Pero al bajar las escaleras encontré el comedor lleno de globos, flores y una gran manta hecha por los niños que decía: «Feliz vida, abuela Carmen». Sentí un nudo en la garganta. Sobre la mesa, un pastel sencillo decorado con fresas. Y ahí estaba Tomás, sonriendo, con un delantal manchado de harina. No recordaba la última vez que me había mirado con tanto cariño. Los niños aplaudían, cantaban desafinados, pero cada voz era un regalo.
Tomás se acercó con una caja envuelta en papel azul. «Es algo pequeño, mamá», dijo nervioso. Dentro había un marco de madera con una foto nueva, todos en el jardín, riendo, bajo el sol. Al reverso, una frase escrita con letra torpe: «Gracias por no rendirte conmigo». Me temblaron las manos. Lo abracé sin pensarlo. No fue un abrazo de disculpa, sino de reencuentro. Un silencio largo, lleno de perdón sin palabras. Después del desayuno, los niños corrieron al mar con Clara. Tomás se quedó conmigo recogiendo la mesa. Su voz tembló un poco cuando habló. «He aprendido algo, mamá. Se pueden perder casas, autos o cuentas, pero perder a una madre, eso no se recupera». Lo miré con ternura. «Una madre no se reemplaza, hijo. Se respeta. Se honra». Asintió, y por un momento, supe que esa frase quedaría grabada en el más allá del tiempo o las circunstancias. Era mi regalo más grande. Pasamos la tarde cocinando juntos. Preparamos enchiladas y pastel de elote, como solíamos hacer cuando él era niño. El olor llenó la casa de recuerdos buenos, no de los que duelen. Mientras cortaba las verduras, me observó y dijo: «Ya no quiero irme de aquí». Sonreí. «No necesitas quedarte para amarme, Tomás. Solo sigues siendo el hombre que estás aprendiendo a ser». Se quedó callado, y esa respuesta pareció darle más paz que cualquier promesa. La madurez también consiste en saber cuándo soltar. Al anochecer, los niños encendieron luces de colores en el jardín. Clara trajo una guitarra y cantamos todos juntos. El sonido del mar acompañaba cada acorde. Me senté en la terraza, mirando cómo las luces bailaban con el viento. En ese instante entendí que mi hogar ya no era solo mío, era de todos los que habían aprendido a sanar aquí. Vi a Tomás sonreír entre los niños y sentí que mi corazón se completaba. La casa volvía a ser familia. Cuando la fiesta terminó, subí a mi habitación. En el buró estaba el marco de la foto que me regaló. Lo tomé entre las manos y lo coloqué junto a la carta al futuro. Miré ambas cosas y supe que todo encajaba. Cada herida, cada lágrima, cada paso me había traído hasta este momento. No había venganza ni rencor, solo gratitud. Había recuperado lo que más temí perder, mi paz y mi sentido de madre. Y en ese espejo de calma, me reconocí por completo. Antes de dormir, abrí la ventana y respiré el aire salado del mar. Las luces del jardín seguían encendidas, como estrellas pequeñas custodiando la noche. Escuché risas lejanas y el eco de la guitarra. Cerré los ojos con una sonrisa. Tal vez ya había enseñado todo lo que tenía que enseñar. Me recosté, segura de que, incluso cuando el tiempo me borrara, mi amor seguiría viviendo en esta casa, en mi hijo y en cada niño que un día me llamó mamá. El amanecer tenía un brillo distinto aquel día. Las cortinas se movían suavemente y el olor a pan recién horneado llegaba desde la cocina. Bajé las escaleras despacio, escuchando risas, pasos y voces que llenaban cada rincón. En la terraza, los niños pintaban piedras de colores, Clara organizaba desayunos, y Tomás servía jugo con una sonrisa tranquila. Me detuve un instante para observarlos. Era la misma casa que un día me vio humillada, pero ahora respiraba vida. Cada pared parecía contar una historia nueva. Salí al jardín. El sol bañaba el césped y el mar rugía al fondo con su ritmo eterno. Me senté en la banca de piedra, justo donde solía llorar en silencio. Pero esta vez no había lágrimas, solo gratitud. Todo lo que alguna vez fue dolor, ahora tenía sentido. Tomás se acercó con una taza de café y se sentó a mi lado. «Nunca pensé que esta casa pudiera tener tanta gente feliz dentro», dijo. Sonreí. «Porque una casa no es un refugio, hijo. Es un corazón que se comparte». Durante el almuerzo, los niños me entregaron una caja decorada con conchas. Dentro había dibujos de todos ellos. El mar, la casa, yo con los brazos abiertos. En la tapa, habían escrito: «Gracias por darnos un hogar». Apreté la caja contra mi pecho y sentí un calor suave, como si el pasado me abrazara con ternura. Tomás me observaba desde la mesa. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. No necesitábamos palabras. El amor, cuando es sincero, se entiende en silencio.
Por la tarde, Clara me pidió permiso para poner un letrero en la entrada. Decía, Casa de Todos. Asentí con una sonrisa. Cuando lo vi colgado sobre el portón, mi corazón se llenó de orgullo. Ya no era la mansión silenciosa de una viuda ni la escena de una humillación. Era un lugar de reencuentros, de segundas oportunidades. Cada rincón guardaba el eco de una risa, el olor de una sopa, la huella de manos pequeñas. La casa, por fin, tenía alma. Al anochecer, encendimos luces en el jardín. El reflejo dorado iluminaba los rostros de todos los que ahora formaban parte de mi historia. Tomás se acercó y me entregó una llave. No quiero que nadie más tenga que abrir esta puerta con miedo, dijo. Le respondí con una caricia. Entonces manténla abierta siempre, para quien necesite entrar. En ese instante entendí que ya no tenía nada que enseñar. Él había aprendido lo esencial, que el respeto también puede heredarse. Subí a mi habitación y abrí el ventanal. Desde ahí podía ver la terraza, las luces, el mar. Tomé mi diario y escribí la última frase: el lujo más grande es tener el alma en paz. Cerré el cuaderno y lo guardé junto a la carta al futuro. Sentí que mi historia estaba completa. No perfecta, pero real. La vida no me devolvió lo que perdí, me dio algo mejor, la oportunidad de transformarlo. Respiré profundo y dejé que la brisa me despeinara con dulzura. Esa noche, mientras el mar cantaba su canción eterna, apagué las luces y me quedé en silencio. La casa de todos dormía conmigo, respirando calma. Pensé en mi esposo, en los niños, en Tomás. Sonreí sabiendo que, aunque mis pasos algún día se borren, esta historia seguirá viva en quienes aprendieron a amar aquí. Porque una madre puede irse, pero su dignidad, esa nunca se apaga. Y mientras el viento mecía las cortinas, sentí que, por fin, todo estaba en su lugar. ¿Y tú? ¿Tendrías la fuerza de volver a la misma puerta donde un día te humillaron y abrirla otra vez con amor en lugar de rencor? Si alguna vez te sentiste desplazada, invisible o herida por las personas que más amabas, quiero que escuches esto: no estás sola. No eres una carga, ni una sobra. Eres raíz, eres historia, eres el corazón de muchas memorias que aún respiran gracias a ti. Aunque el mundo a veces parezca olvidarte, tu valor sigue brillando, incluso en silencio. Tú has dado tanto, has cuidado, has criado, has sostenido hogares enteros con tus manos, y tal vez nunca recibiste el agradecimiento que merecías. Pero no dejes que eso te apague. Todavía hay vidas que puedes tocar, sonrisas que puedes provocar, lugares donde tu ternura puede sanar. La vida no termina cuando te cierran una puerta. A veces, apenas empieza cuando decides abrir la tuya. Mira a tu alrededor. Cada arruga es un mapa de batallas ganadas, cada cana una historia que el tiempo quiso conservar. No hay lujo más grande que tener el alma en paz. No hay herencia más valiosa que tu ejemplo. Si un día te dijeron que ya no cabías en su vida, mírate al espejo y recuerda, tú misma fuiste el hogar donde muchos aprendieron a amar. Y cuando llegue el momento de sentarte de nuevo a la mesa, la tuya, la que construiste con dignidad, hazlo con la cabeza en alto. Porque quien aprende a perdonar sin rebajarse, se vuelve invencible. A veces, los que te despreciaron terminarán regresando, no por compasión, sino porque tu luz les recordará lo que perdieron. Así que no te rindas. Respira, abraza, empieza otra vez. Todavía hay mares que quieren verte sonreír. Y aunque el pasado duela, recuerda, el respeto no se pide, se siembra. Y tú, mujer fuerte, ya sembraste más amor del que imaginas. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos como este, porque siempre hay un nuevo amanecer esperándote, incluso después de la noche más larga. ¿Creíste que esta historia fue intensa? Entonces no te imaginas lo que sucedió cuando un hijo humilló a su propia madre gritándole que, si no trabajaba, no comería más en su casa. Ella no discutió, no lloró, solo sonrió. Porque lo que hizo después cambió todo para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi hijo me dio un ultimátum y gritó, o consigues trabajo o no comes más en esta casa. Porque el final te dejará sin aliento y te recordará que nunca se subestima la fuerza de una madre herida, pero digna. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender.
secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.